Muy buenas noches. Vamos con las cifras de inicio de esta semana en cuanto a registro de muertos por coronavirus. Una cifra, pues se podría decir baja, 228 personas muertas en las últimas 24 horas. Sin embargo, el número de muertos por coronavirus en el país pues supera los 71,000 en cifras oficiales. En cuanto a contagios, en las últimas 24 horas se han confirmado 3,335 casos. El acumulado al día de hoy es de 671,716 personas. Muchas gracias por estar con nosotros. Esta noche, el subsecretario de Salud habló sobre el riesgo que existe pues en caso de que se relajen las medidas sanitarias durante los festejos del Grito de Independencia. Ahora que vienen las fiestas patrias, los días 15 y 16 de septiembre, existe un alto riesgo de que se relaje el confinamiento. Tengan cuidado, la epidemia no ha acabado. La epidemia no ha acabado. Es una excelente noticia que llevemos ya 7 semanas consecutivas en una fase de descenso, que 25 de las 32 entidades federativas tengan al menos 3 semanas de descenso, algunas ya 11 semanas de descenso en el número diario de casos, pero la epidemia no ha acabado. Y justo para evitar que la gente se reúna en el centro histórico de la Ciudad de México, los gobiernos local y federal cerraron todos los accesos al Zócalo. El problema, a decir de los comerciantes consultados, es que lo hicieron con demasiada anticipación, lo que perjudicó las ya de por sí bajas ventas en tiendas, hoteles y restaurantes. Francamente no vendí nada, casi nada. Ahora sí que llegué y me voy así como me vine, sin un peso. Son menos de las 5 de la tarde y este kiosco en el corazón del centro histórico de la Ciudad de México cierra en plenas fiestas patrias. La escena se repite en el perímetro del Zócalo y en las calles que desembocan a la plaza. Negocios cerrados, cortinas que decretan anticipadamente el fin del día laboral y filtros de seguridad donde todos hacen su intento por pasar. No me puedo pasar para allá porque está cerrado. ¿A qué voy allá, dígame? Nada más voy aquí a la óptica y no me deja pasar. ¿Viene a recoger algo? Sí, lentes, pero no me deja. Y no traigo ni el número. Al centro histórico de la Ciudad de México, la celebración por la conmemoración de la independencia le llegó en forma de cierre. El Zócalo está blindado. La circulación para vehículos y peatones está cerrada hacia el norte, desde la calle Belisario Domínguez, hacia el oriente, Avenida Circunvalación, hacia el sur, José María Izazaga, y hacia el poniente, Eje Central. A partir del primer minuto de mañana, nadie podrá pasar al interior de este cuadrante. El problema es que como he estado habiendo muchos plantones, pues de cierta manera los entiendo, quisieron evitar ese tipo de personas que llegaran a la plancha, pero también terminaron afectándonos a nosotros. Mañana 15 de septiembre, los comercios que están dentro del cuadrante no podrán abrir sus puertas, ninguno. Ni el que vende banderitas, ni en la avenida 20 de noviembre, ni en el corredor de la calle Madero. Ni siquiera restaurantes como este donde 60 personas comerían mañana platillos mexicanos. Hoy, por el cierre oficial, cancelaron todas las reservaciones. Así las fiestas patrias en tiempos de la pandemia. Nos dicen una cosa y al otro día llega alguien de otra dependencia y nos cambia la información. Te digo, la idea era cerrar hoy 14 y se cerró desde el domingo 13, desde ayer, un día fuerte de operación para nosotros y para la ciudad, ¿no? Y la que también resultó afectada es la entrada de la Catedral Metropolitana. Por la mañana platicamos con Ricardo Valenzuela, rector de la Catedral Metropolitana. Así definió la situación en la que están por el operativo de contención en el Zócalo. La catedral no está tomada, pero no habiendo acceso, pues estamos sitiados, pero no ha habido comunicación y nuestros empleados no están pudiendo entrar con facilidad. Me parece que no es conveniente hacer las cosas así. O sea, pese a todo, ¿siguen sin comunicarles oficialmente cuál es la idea? Hasta el día de hoy no ha habido una comunicación, solo tuit disculpándose, pero me parece que debe haber documentación oficial.
Y así volvió a correr todo el día, pero finalmente la comunicación llegó. Esta noche, la Catedral Metropolitana informó en un Twitter que ya se habilitó un acceso para que los fieles puedan acudir mañana a misa. Va a ser por la calle, el acceso va a ser por la calle de República de Guatemala, y la Catedral informa pues, que los fieles que deseen asistir a sus instalaciones lo podrán hacer antes de las 3 de la tarde. Detallan que a partir de ese momento y todo el miércoles 16 de septiembre, pues la Catedral está completamente cerrada. Más adelante regresamos con más información sobre el coronavirus, pero pues esta tarde en la sede de la tomada CNDH en el Centro Histórico se llevó a cabo un evento de las feministas, pues ellas la nombraron como la Antigrita. Este evento convocó alrededor de 500 mujeres. Hubo show de stand-up, rap y música tradicional. Yesenia Zamudio, una de las madres que lidera la toma de la CNDH, hizo este fuerte llamado de atención a los jóvenes, a las jóvenes que se encuentran ahí, pues en este evento patrio. Se van a hacer el pinche favor de quedarse calladas un rato cuando hablen las madres. ¿Cómo no voy a estar emputada? ¿Cómo no voy a estar emputada? Ya dejen de ver desde sus putos privilegios. Esta lucha no es individual. Esta lucha es para todas y con todas. Y si alguien no le acaba de entender, se lo voy a decir en su puta agenda. Esta lucha no es por ti ni por mí. Es para todas y con todas. Y a la que no le guste, que se largue. Bueno, pues por cierto, hoy volvió a aparecer la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la señora Rosario Piedra, compareció ante diputados de la Comisión de Derechos Humanos en una reunión virtual. De nuevo, fue criticada por legisladores de todos los partidos políticos, le pidieron su renuncia una vez más a la CNDH y le pidieron a Rosario Piedra que por dignidad deje su cargo, le recriminaron que no esté tutelando las causas de las víctimas y la señora Piedra respondió así. ¿Por qué estoy aquí? Para explicar los ataques y las calumnias que se promueven con pretexto de la toma de nuestras oficinas con claros intereses políticos. Busqué la titularidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y llegué a ella para eso, para servir a las víctimas, para hacer de ella una auténtica defensoría del pueblo y para usar mejor los recursos públicos con honestidad, transparencia y austeridad. Bueno, vamos a ver este caso. Un hombre fue privado de la libertad mientras estaba en un bar en la ciudad de Aguascalientes. A los agresores no les importó que hubiera comensales, ni mucho menos la presencia de empleados. Incluso mataron a uno de ellos. Un vehículo llegó al bar La Tejuinera, ubicado en la ciudad de Aguascalientes. De él bajaron 3 hombres armados. Uno entró por uno de los accesos, mientras sus cómplices amagaron desde afuera a empleados y una pareja de comensales. Otra cámara dentro del bar captó en una mesa a Humberto Martínez, conocido como El Chico, y a un empleado del bar, identificado como Ramiro Jiménez. El empleado se percató de la entrada del sujeto armado e intentó irse, pero fue demasiado tarde. El agresor les apuntaba y los obligaba a tirarse al suelo. Revisó que Humberto no estuviera armado. Después los otros 2 cómplices entraron por otra puerta. Solo uno se acercó a la víctima, a quien le dio un puñetazo. La pareja de comensales observó la escena hasta que uno de los agresores los amenazó con la pistola, mientras su cómplice se llevaba a Humberto. El empleado del bar no se salvó.
Los agresores le dispararon y lo mataron estando en el piso. Los 3 sujetos subieron al auto a Humberto y huyeron del lugar. Todo eso ocurrió la noche del miércoles. Al otro día comenzó a circular un video en redes sociales, donde Humberto era interrogado. Ahí aseguraba que pertenecía al cártel Jalisco y que tenía protección del gobierno del estado. Mi hermana es Griselda Martínez Pérez, tiene 45 años, es la cabecilla de todos los empleados, de todos nuestros empleados. Nosotros somos Cártel Jalisco Nueva Generación y nos brinda protección el secretario de gobierno Flores Omat. Yo estoy aquí porque mi hermana se robó 10 millones de pesos a las personas equivocadas y robamos sorgo y maíz a personas pobres y que han quebrado sus negocios. Luego de grabar el interrogatorio, Humberto fue asesinado. Su cuerpo fue hallado la madrugada del viernes en un camino de terracería, a 10 minutos de donde lo levantaron. Horas después comenzó a circular otro video de hombres armados, quienes se deslindaron de Humberto. El pendejo que levantaron en la tejunera y después lo mataron no pertenecía al CJNG. Nosotros no reclutamos estúpidos. Cambiando de temas, la Unidad de Inteligencia Financiera informó que bloqueó las cuentas bancarias de 3 personas en Chihuahua vinculadas a las protestas que se dieron la semana pasada en contra de la apertura de la presa La Boquilla. A quienes se les bloquearon sus cuentas: al presidente municipal de Delicias, Eliseo Compeán, al exgobernador José Reyes Baeza, a Salvador Alcántara, también presidente de la Asociación de Usuarios de Riego de Chihuahua. Y la Unidad de Inteligencia Financiera explicó que la razón del congelamiento de sus cuentas fue porque se detectaron movimientos irregulares. Además, la unidad rechazó que se hayan congelado cuentas de los gobiernos municipales de Delicias y Rosales, ni de los municipios de la zona de la presa La Boquilla, como estos propios municipios lo han denunciado. Mientras tanto, la presa La Boquilla en el municipio de San Francisco de Conchos continúa tomada por productores agrícolas. Hoy la custodia simbólica de las instalaciones quedó a cargo del presidente municipal de Camargo, Arturo Subía. En este lugar hubo honores a la bandera y hasta se celebró una misa. Fue justo en ese lugar donde se informó a los agricultores que la Unidad de Inteligencia Financiera había intervenido cuentas bancarias de 3 personas relacionadas con este movimiento en defensa del agua. El fiscal de Chihuahua, César Peniche, nos dijo por la mañana que todavía no han declarado los elementos de la Guardia Nacional por el incidente ocurrido la semana pasada, un ataque donde murió una mujer, un hombre resultó herido, ambos productores que habían participado en la toma de la presa La Boquilla. El fiscal César Augusto Peniche dice que ellos ya tienen avanzada la investigación de por qué ocurrió y están por compartir el expediente con la Fiscalía de la República, que se va a hacer cargo de estas pesquisas. En medios locales se difundió un audio que vamos a escuchar. Es el señor Jaime Torres, la persona que sobrevivió a este ataque la semana pasada. Murió su esposa, su pareja. El señor Torres está recuperándose en el hospital. Le mandó este mensaje a sus compañeros productores. Gente, aquí siguen teniendo mi apoyo. Ya estoy bien, ya estoy en recuperación. Y mucho ánimo, sigan adelante. La muerte de Jessy no puede caer impune. Y sigan todos adelante. Cuando salgan de todo esto, van a seguir teniendo mi apoyo incondicional. Gracias y ánimo. Bueno, asociado al conflicto por el agua en Chihuahua, agricultores mantienen bloqueadas las vías del tren como medida de presión a la altura de la estación Consuelo, en el municipio de Meoqui, precisamente ahí en Chihuahua, y el bloqueo a la vía que conecta el centro del país con Ciudad Juárez, que lleva ya 20 días sin movimiento. Hoy, además de los montículos de tierra que obstruyen el paso de los trenes, los agricultores cruzaron un tractocamión. Según la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, el 26 de agosto, al día de hoy, 14 de septiembre, se han impedido el paso a 7.800 embarques que afectan principalmente a los sectores agrícolas, automotriz y de energía. Hoy el presidente López Obrador informó que el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la antigua PGR, Tomás Herón, fue ubicado en Israel. El presidente aseguró que ya se comunicaron con el gobierno de Israel para avisar que Herón es buscado en México y pedirles que no lo consideren perseguido político. Y hay que recordar que desde el 18 de marzo hay una ficha roja para buscar a Tomás Herón, quien está prófugo, por supuesto. La Fiscalía de la República lo acusa de tortura, de desaparición forzada y de irregularidades en la investigación en el caso Iguala. En julio supimos que el señor Herón estaba en Canadá. Eso
eso supimos, hoy sabemos, pues que cuando el gobierno mexicano solicitó buscarlo, el gobierno de Canadá contestó que no lo encontraron en su territorio, ya no estaba. Se hizo una nueva búsqueda en diferentes países, fue localizado en Israel, a donde ya se envió una nota diplomática solicitando colaboración para la detención del señor Tomás Cerón. Regresando al tema del coronavirus, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum presentó esta mañana un reporte sobre las acciones del gobierno de la Ciudad de México frente a la pandemia de COVID-19. Aseguró, en las últimas 2 semanas se han estabilizado las cifras de personas hospitalizadas y actualmente son 2.868. Durante lo que va de la pandemia se han aplicado cerca de 340,000 pruebas COVID-19 en la ciudad. Se acondicionaron hospitales para atender COVID y entre marzo y junio se pasó de 58 a 117 hospitales dedicados a COVID. Claudia Sheinbaum aseguró que gracias a programas de detección de casos como la estrategia de áreas prioritarias, en 158 colonias se ha podido reabrir la economía sin que se hayan disparado los contagios. Logramos que no subiera el número de hospitalizaciones hacia un nivel que no fuera controlable, pero la reducción pues ha sido lenta. Sin embargo, prácticamente todas las actividades económicas están hoy operando en un porcentaje menor, pero tenemos una ciudad que está activa y sin embargo no se han incrementado las hospitalizaciones. Y eso ha sido gracias a distintas medidas que hemos ido tomando. Pero podríamos haber llegado a tener 10 veces más hospitalizaciones si no se hubieran tomado las medidas que tomamos en su momento. Y hablando de la Ciudad de México, Joel Ayala, líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, dio a conocer que precisamente los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México van a recibir un aumento salarial del 5.33%, aumento que va a ser retroactivo pues al 1 de enero de este año para los más de 110,000 trabajadores del gobierno de la ciudad. Bueno, pues una pequeña buena noticia. En Guerrero, esta semana el semáforo cambió de color, pasó de amarillo a naranja, pero esto pues no ha impedido que se reanuden las actividades turísticas, la vida nocturna. Elementos de la Guardia Nacional, Protección Civil realizan operativos para vigilar que se cumplan con las medidas sanitarias. En las playas, en las calles, se observa personas sin cubrebocas, sin guardar sana distancia, pero pues a pesar de ello ningún establecimiento ha sido clausurado. Para los meseros y trabajadores quienes sí cumplen con las medidas, es más importante retomar la actividad económica que el miedo al coronavirus. Estamos con la inquietud, con el nervio, siguiendo todas las medidas de seguridad, caretas, cubrebocas, gel sanitizante, lavándonos las manos, cada cliente que atendemos. Vamos, destapamos cerveza, regresamos, nos lavamos las manos, agua y jabón, regresamos, gel sanitizante, por más que nos cuidemos, pero estamos con esa inquietud de si cierran o no cierran, pero sí desgraciadamente estamos preocupados porque nosotros dependemos de esto. ¿No te da miedo venir a trabajar, convivir con la gente, o sea, estar muy cerca de la gente y poderte contagiar? Me da más miedo no comer. Me da más miedo no comer. Tengo que salir a trabajar. Pues sí, y hablando de estos temas, hoy conocimos que ante la alta demanda de productos como las mascarillas KN95 se han dado casos de fraude por la venta de estas mascarillas que no cumplen las normas ni tienen las características de alta eficiencia. Las mascarillas de alta eficiencia KN95 que se importan de China deben cumplir el llamado estándar chino o norma, cuya nomenclatura es GB 2626-2006. Esta debe de estar grabada en uno de los extremos de la mascarilla junto con la identificación KN95. El certificado de la mascarilla, que debe venir impreso en el empaque o en una hoja adentro, debe llevar el nombre, modelo, lote, fecha de producción y vencimiento, así como las normas técnicas de los materiales y nombre del fabricante. Los KN95 importados de China deben llevar impresa la leyenda uso no médico, y si llegaran a tener la inscripción de las siglas FDA, que es la nomenclatura de Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, seguro son fraudulentos, pues esta sigla no debe aparecer en las mascarillas chinas de uso civil. Para que usted registre cuál tiene esa nomenclatura y cuál no, evidentemente no le sirve. El presidente de la Comisión de Salud, el doctor Miguel Ángel Navarro, hizo un llamado a que se escuchen las propuestas de los exsecretarios de Salud para atender la pandemia. El senador por Morena dijo en una entrevista para Imagen Radio que se debe insistir en recomendar el uso del cubrebocas. Pidió reconocer además el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud por parte del gobierno del presidente López Obrador. Yo quiero decirle que los exsecretarios de salud en un momento dado pasarán por instancias que los valores administrativamente, pero como personas
construyeron una experiencia. Fueron mis amigos y mis amigas, y siguen siendo mis amigas y mis amigos, que merecen mis respetos y que sus puntos de vista también, para mí, deben ser analizados y considerados en el contexto de la institucionalidad y del respeto. Doctor, precisamente, además del partido Morena. El Partido Acción Nacional presentó una denuncia penal en contra del presidente López Obrador, contra el secretario de Salud Jorge Alcocer y contra el subsecretario López-Gatell por la labor deficiente, omisa en el manejo de la pandemia. De acuerdo con la denuncia presentada ante la Fiscalía de la República, estos funcionarios incurrieron en los delitos de sabotaje, ejercicio indebido del servicio público por sus acciones omisivas, la falta de realización de pruebas de COVID y la terquedad de aferrarse a un modelo centinela, así como la falta de promoción en el uso de cubrebocas. Hoy en el mundo, la Organización Mundial de la Salud alertó que en los próximos meses va a aumentar el número de muertes por COVID-19 en Europa. Hans Kluge, director regional de la OMS, aseguró en una entrevista que octubre y noviembre van a ser meses más duros en cuanto a mortalidad. Dijo que aunque los países quieren mandar mensajes positivos, se cree que la epidemia va a terminar con la vacuna y hay que entender que esto no va a ser así. Aseguró que el fin de la epidemia llegará cuando las comunidades hayamos aprendido a vivir sin ella. Y sobre cómo convivir con la enfermedad, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, ha recomendado evitar saludarse hasta con el codo, porque con esto, dice, se rompe la sana distancia. El director de la OMS propone algo que le gusta más a él, que es saludarse llevando la mano al corazón. Por cierto, veamos cómo va el coronavirus en el mundo. Hasta el momento casi 927,000 personas han muerto por COVID-19 en todo el mundo. Estados Unidos es el que encabeza la lista con 194,000 muertos, Brasil 132,000, India está por alcanzar las 80,000 personas que han perdido la vida y como ya vimos, México tiene 71,000 muertos. Ahora veamos cómo han incrementado los números de estos países en las últimas horas. Estados Unidos registró 425 muertes en el último día, sigue aumentando sus casos de manera acelerada. Hoy tuvo 33,000 casos nuevos. Brasil registró 381 nuevas muertes, 15,000 casos. India tuvo más de 1,000 muertes nuevas y sus casos siguen aumentando por arriba de 90,000 casos por día. México aumentó 228 el número de muertos y 3,335 casos nuevos. Hablando de Estados Unidos, Donald Trump estuvo esta tarde en Phoenix, en Arizona, en un evento organizado por su campaña, por los republicanos. Otra vez llamó la atención que muy pocas personas utilizaron cubrebocas. Había cientos de asistentes que no mantuvieron la sana distancia, aunque era un lugar cerrado, y a pesar de que Arizona tiene 208,000 casos confirmados de COVID, Trump no le importa mayor cosa. El evento fue una reunión con integrantes de la comunidad latina. Trump aprovechó para hablar sobre su relación con México, trató de quedar bien con los latinos. The relationship with Mexico has been really great. I'll tell you, you have a very good president, and we've gotten along very well. And they've actually been very good. We've had a real relationship, and the community is amazing. I knew that immediately. I knew that from many years ago, long before I thought about doing this whole deal in politics. Great business people, great business people. You have to be very sharp when you deal with the Hispanic Americans. My Latinos, I love the Latinos. Bueno, Donald Trump estuvo más temprano en Sacramento, donde hubo protestas por su visita contra el racismo, contra el abuso policial. Los manifestantes se encararon con algunos simpatizantes de Trump afuera del aeropuerto McClellan. Hubo 2 incidentes. El primero fue cuando una persona trató de atropellar a los manifestantes. El segundo, cuando un activista se subió a una patrulla de carreteras de California. La patrulla arrancó y lo derribó. Entre los 2 incidentes hubo 3 personas lesionadas que fueron trasladadas al hospital.
Trump estaba en Sacramento porque se reunió con el gobernador de California para hablar sobre los incendios que están activos en la costa oeste. Trump negó que los incendios tengan que ver con el cambio climático, quiso culpar a las autoridades locales, aseguró que la causa pues son las malas gestiones de los bosques, y más tarde Trump reconoció a las tripulaciones de 2 helicópteros de la Guardia Nacional que han rescatado a casi 400 personas en varios puntos de ese estado de California. Por cierto, ya van 35 personas muertas, 22 desaparecidas en estos incendios pues de toda la costa oeste, California, Oregon, Washington. Esta noche hay 53 incendios activos en los 3 estados, la mayoría precisamente en California. También se espera que el viento dificulte las labores y en ciudades como San Francisco, Portland, Seattle, la calidad del aire es muy mala debido al humo. Se pide a la gente salir lo menos posible. En otras cosas, hoy lunes comenzó la tercera semana desde el inicio del ciclo escolar con la modalidad de clases por televisión. Es el programa de la SEP Aprende en Casa 2, pero padres y maestros de niños con discapacidad señalan que estos programas no fueron pensados para ellos. Así están tomando las clases desde casa pues los niños que sufren algún tipo de discapacidad. Muy bien, empezamos con la mejor actitud. Itzi Molina se levanta todos los días a las 6:30 de la mañana para empezar su rutina. Santiago, su hijo de 8 años con síndrome de Down, debe estar listo para tomar las clases en televisión con el programa Aprende en Casa 2 de la SEP. Itzi, quien forma parte de la organización Familias Extraordinarias, asegura que para su hijo significa un reto mayor adaptarse a esta nueva modalidad educativa. La primera semana básicamente no logré sentarlo, porque me decía que no, o sea, que eso no es la escuela, ¿no? Y pasamos por su escuela y me dice, mamá, ya. Y le dije, es que si regresas a la escuela, Santiago, vas a tener que regresar con cubrebocas y vas a tener que regresar con careta, ¿no? Y entonces me dice, no. Saludemos a Jorge, por favor. Hola, Jorge, buenos días. Y del otro lado de la pantalla, para los profesores de niños con discapacidades como Santiago, el reto es igual de grande. Enseñar de manera virtual a alumnos que necesitan mayor atención y contacto físico. Y muchas veces el pizarrón en el celular no se ve. Y luego si tengo niños con baja visión, sordos, niños con autismo, niños con discapacidad intelectual, niños con síndrome de Down, nos estamos enfrentando también a sus niveles tan cortos de atención. Tienen que estar los papás ahí para que le estén diciendo, apúrate, no te distraigas, no voltees para allá, no hagas esto, no hagas lo otro, ponle atención a la maestra, escucha, repite, saluda. De acuerdo con la organización Mexicanos Primero, 600,000 alumnos de las escuelas especiales como los CAM y USAER dejaron de recibir educación por culpa de la pandemia. No funciona efectivamente porque el acompañamiento en la discapacidad requiere de 1 a 1, requiere que estemos así todo el tiempo porque nuestros chicos no pueden mantenerse mucho tiempo sentados por la condición de vida. El gobierno a través de la SEP no hizo una valoración de esto. Tanto familiares como profesores de niños con discapacidad piden a la SEP que las nuevas estrategias educativas tomen en cuenta a sus niños y que no pasen por alto la importancia de regresar a clases presenciales. La deserción es un riesgo altísimo que se está viviendo ahorita. Ya veíamos que los panistas denunciaron al presidente López Obrador por el mal manejo de la pandemia y esta mañana el propio presidente confirmó la demanda que hizo en su contra ahora el empresario Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México. Ancira acusa al presidente de difamación luego de las acusaciones que ha hecho el presidente del empresario en sus conferencias mañaneras. Y a pesar de esto, el presidente dijo esto hoy. Pues está en su derecho, pero tenemos pruebas de que él vendió la planta de fertilizante a un sobreprecio calculado en más de $200 millones. No es un pleito, yo no me peleo con nadie, yo no tengo enemigos ni quiero tenerlos, tengo adversarios y
como presidente de México tengo que cuidar el patrimonio de los mexicanos. Bueno, el presidente habló hoy en su conferencia de la consulta para llevar a juicio a los expresidentes de México por casos de corrupción. El último minuto de mañana se vence el plazo para que los ciudadanos soliciten la consulta con más de 1.800.000 firmas, el 2% del padrón electoral. Yo tengo ya preparado un escrito. Bueno, el borrador de un escrito que hoy voy a revisar para solicitar la consulta. Tengo esa facultad que me da la ley y mañana tomo la decisión de hacerlo. Si los ciudadanos no alcanzan a reunir las firmas. Bueno, esta mañana los jóvenes Adriana Baena y Omar García, sobreviviente del caso Iguala, nos informaron que llevaban alrededor de 1,5 millones de firmas, que esperaban la llegada de más firmas de otros estados. Pero bueno, con claridad el senador Ricardo Monreal dijo que va a ser el presidente el que mande la propuesta de consulta popular. Por cierto, el presidente López Obrador se reunió con familiares de los mineros atrapados en la mina de pasta de Conchos, Coahuila. El encuentro fue privado en Palacio Nacional. Ahí firmaron 8 acuerdos. Entre ellos está iniciar de inmediato el rescate de los restos de los más de 60 mineros que ahí perdieron la vida en el año 2006. Estará a cargo, esto sí me parece novedoso, de la Comisión Federal de Electricidad. También se va a comenzar a partir de hoy la reparación integral de la construcción de un memorial, que es lo que quería el presidente. Y también anunció que visitará el municipio de Nueva Rosita el 23 de octubre con el fin de supervisar el avance de estos acuerdos. Sería muy fácil caer en este debate de el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Finalmente ya hay un número oficial, porque el presidente lo vino adelantando todo el mes, de recuperación del empleo durante el mes pasado de los afiliados al Seguro Social. 92,000. Hoy el presidente dice que van casi 50,000 en lo que va de septiembre. Estamos hablando de unos, vamos a 150,000 empleos más o menos, 92,000 más un poco más de 140, 150,000 empleos. ¿Es buena la noticia o no es buena la noticia? Ese es el gran debate. ¿Es buena? Pues sí, si consideras que hay gente que tiene trabajo. Pero falta muchísimo. Hay más de 750,000 personas que tenían trabajo afiliado al Seguro Social, es decir, con Seguro Social, con Infonavit y con Fondo de Pensiones, que tenían trabajo el último día de marzo. El primero. Y hoy no lo tienen. Y ahora multiplica ese número como por 2 y cachito. Porque están todos los que están en la economía informal. Todos los que están en la economía informal, que fueron donde más despidos hubo, porque es mucho más fácil despedir a alguien que no tiene trabajo, o sea, que no tiene trabajo formal, que a uno que lo tiene. Y el gran asunto aquí es, tanto que se habló mal al principio de la pandemia de la iniciativa privada. ¿Te acuerdas que decían, y los vamos a apoyar, pero se apoyan? Le pedimos a la iniciativa privada que no corran los trabajadores. Les decimos que sean solidarios. Pues resulta que fueron los más solidarios. Las empresas en México no solo corrieron a los menos posibles, sino que además los están recontratando, quizá con menos salario, pero ahí vamos. Bueno, pues ánimo, David, ánimo, David. ¿Te vas? No, espérame tantito. Mire, parece que no es relevante la colocación que hoy hizo la Secretaría de Hacienda en términos de monto, pero se trata el primer bono que es sustentable en la historia de México, emitido por el gobierno. Van a cambiar muchas cosas porque son, una manera de entenderlo es, ¿se acuerdas cuando decían mejor compre atún que dice que no mata a los delfines? Este tipo de bonos son así, son para temas de alta responsabilidad social. Una muy buena colocación y a muy buena tasa. Muy bien, muchas gracias, David. Y vamos a hacer una pausa, pero antes, Javier, buenas noches. ¿Cómo estás, Manuel? Vamos a regresar con el cierre de la jornada entre el Monterrey y el Pachuca. Monterrey visitando al Pachuca.
1-1, siguen sin despegar estos dos. Y el golazo de Jiménez. Venga, después de la pausa entonces, Javier. Y volvemos con eso, además con la alerta que hicieron trabajadores de la agencia de autos Volkswagen, que la semana pasada pues se vio envuelta en un escándalo por poner un cuadro de un bocho con varias suásticas nazis. ¿Se acuerda? Volvemos con eso. Aquí le informamos la semana pasada sobre la polémica que causó una fotografía en la distribuidora Volkswagen en Coyoacán, aquí en la Ciudad de México. La imagen en la que se veía un bocho con varias suásticas nazis de fondo, de acuerdo con la distribuidora. En una foto que mostraba el primer bocho producido en el mundo, formaba parte de un acervo fotográfico de las distintas etapas pues, de vida de ese auto. Y pues a pesar de eso, Volkswagen decidió romper relación comercial con esta distribuidora. No le convino o no le convenció ese argumento, y debido a esa polémica pues se hizo esto en redes sociales. Luego de que la automotriz tomara esta decisión, empleados de la distribuidora de Coyoacán grabaron un video en donde aseguran que con eso se van a perder 200 empleos que generaba este local. Lamentablemente, por un mal contexto, somos víctimas de un linchamiento digital. Que no compartimos ideologías y manifestaciones que inciten al odio y a la discriminación. Nos acusan de ello, sin derecho a réplica. Hoy levantamos nuestra voz para manifestar nuestra preocupación ante esta difícil decisión. Sin embargo, tenemos un equipo sólido de gente que quiere seguir trabajando con la frente en alto. Con eso llegamos al final. Gracias por habernos acompañado. Lo dejamos con ¿Qué importa? Muy buenas noches. Descanse.